Muy buenas. Hoy nos encontramos en un nuevo programa de El Club de los Poetas Muertos y estamos con la endocrinóloga Daniela Saquicela. Para mí es todo un privilegio contar contigo, Daniela, en el Club de los Poetas Muertos. Muchísimas gracias por invitarme. Realmente siempre para mí es un placer poder comunicar estos temas que son tan importantes para la comunidad y estoy súper feliz de estar aquí hoy. Tenemos que comentar que Daniela Saquicela ha estudiado endocrinología pediátrica en la UNAM, México. Pediatría en la UAP de México, medicina en la Universidad del Azuay. Trabajó un año como endocrinóloga pediátrica en el Hospital Francisco y Casa Bustamante, en Guayaquil, año 2019-2020. Actualmente trabaja en el Hospital Universitario del Río como endocrinóloga pediátrica desde 2020 hasta la fecha. Es socia fundadora de el Centro Pediatric.co, que es un centro de subespecialidades pediátricas en la ciudad de Cuenca. Socia fundadora del canal de YouTube Tu Salud en Casa y marca registrada doctora Daniela Saquicela, endocrinóloga pediatra. Es docente del posgrado de pediatría en UID. Daniela, quiero decirte que, vamos, me llena de orgullo tenerte por nuestro programa y sobre todo hablando pues de temas como el que nos van a hablar, que considero que es muy relevante e importante. Muchísimas gracias. Me gustaría preguntarte antes de entrar dentro de la temática, ¿qué te llevó a ti a decir que querías ser endocrinóloga? Bueno, creo que es un poco curiosa la historia. Cuando yo era niña, mi mamá es enfermera, ¿no? Y de alguna manera siempre he tenido cierto contacto con el mundo de la medicina. De hecho, me gustaba mucho ir al pediatra, ir al médico, jugar con jeringas sin agujas. En general me gustaba mucho. Creo que esa influencia por parte de mi mamá hizo que en un punto me encamine a estudiar medicina primero. Conforme fue pasando el tiempo, siempre me visualicé como una doctora, un médico internista, ¿no? Que es un médico que ve a adultos. Pero conforme iba pasando el tiempo y iba teniendo ya contacto con los pacientes, me daba cuenta que realmente tenía mucho más afinidad con los niños. Siento que incluso las enfermedades, la forma en la que un niño conlleva una enfermedad, si bien puede ser muy doloroso, es totalmente diferente, ¿no? Esa como magia que siempre tienen los niños, esa que un segundo pueden estar llorando, pero al instante se están riendo. Creo que fue algo que hizo que me encamine de ver adultos a ver pediatría. En su momento, pues decidí irme a México y estudié primero allá pediatría. Cuando terminé, llegó el momento de decidir qué subespecialidad iba a ser, ¿no? La verdad es que había muchísimas, al inicio estaba muy indecisa, no sabía qué era lo que quería, hasta que en un punto tuve una rotación con una doctora, una endocrinóloga pediatra de allá, la doctora Lilith de Puebla, de México, donde estaba estudiando, y realmente ahí me enamoré. Yo soy súper metódica y me encantan las escalas, tratar de hacer lo más objetivo posible de la medicina, que sé que no es tan objetiva. Muchas cosas, o sea, el ser humano, nuestro cuerpo humano actúa de maneras a veces indescriptibles. Pero con la doctora me di cuenta de que en la parte de endocrinología había muchas cosas que las podíamos objetivizar.
escalas específicas, tablas en las que se pueden predecir ciertas cosas. Y creo que ahí fue cuando dije, es esto, ¿no? Quiero hacer endocrinología pediátrica. Me costó mucho, la verdad, fue una especialidad muy difícil, muy demandante, muchísimo estudio. En su momento casi renuncio porque era muy demandante, pero bueno, gracias a Dios y con la ayuda de quien ahorita es mi esposo, también de mis papás, logré terminar y ahorita me encanta, o sea, realmente se me hace una especialidad que en este punto, después de tanto que he estudiado y que sigo estudiando, me gusta, ¿no? O sea, me siento, diría yo, como un pez en el agua con mi endocrinología pediátrica. ¿Nos podrías contar alguna anécdota que te haya sucedido como profesional de la endocrinología y que a ti especialmente te haya marcado para decir, por esto hice yo esta profesión o esta Sí, de especialidad? hecho, tengo dos, ¿no? Una era precisamente cuando estaba ya en endocrinología, en esta época en la que estaba tan vulnerable y quería renunciar. Llegó un paciente, se llamaba Rodrigo, era un niñito de 4 años de edad. Y bueno, una enfermedad muy típica de la endocrinología, tristemente, ¿no? Que se llama síndrome de Cushing. No sé si es que lo hayan escuchado, en el que tanto niños como adultos empiezan a subir muchísimo de peso, se detiene su crecimiento en la estatura, hay un incremento de la carita que se conoce como cara de luna llena, estrías, una zona aquí en el cuello que se llama jiba. Bueno, el paciente tenía esto y desafortunadamente era debido a un tumor que lo tenía en una zona de su cuerpo que hacía que produzca más de esta hormona cortisol. El niño lamentablemente había pasado por múltiples médicos, médicos generales, de familia, incluso pediatras, por meses y meses en el que solo le decían de que había subido de peso porque comía mucho Claro. y en realidad no investigaban más allá. Hasta el punto en el que un médico dijo, no, vamos a mandarlo a endocrinología, se hizo el análisis y se descubrió la enfermedad. Lamentablemente, a la final, el niño falleció. Pero creo que eso realmente hasta ahorita, yo tengo una foto de él en mi celular y siempre de cuando en cuando la vuelvo a ver, porque eso me recuerda de que es algo que si es que supiéramos más, si es que viéramos un poquito Efectivamente. más allá, quizá el desenlace de él hubiera sido diferente. En realidad no es una enfermedad difícil de diagnosticar, es tan evidente al ojo que yo creo que incluso alguien que no es médico puede darse cuenta que algo está pasando, que algo está mal, más aún alguien que está en el medio de la medicina, ¿no? Un médico general, médico de familia, como les decía. Entonces yo creo que eso sí ha sido algo, una experiencia como que me ha marcado muchísimo y que digo, realmente si yo tengo la capacidad de instruirles a mis alumnos en la universidad, de explicarles a las personas en redes sociales, a los papás, para que ellos estén alerta de estos signos y síntomas de varias enfermedades endocrinas que son raras, entre comillas, pero en realidad no son tan complejas. De hecho, yo tengo muchos papás que llegan a la consulta conmigo porque fueron ellos los que se dieron cuenta de signos y síntomas de enfermedades y no así su pediatra, por ejemplo. Entonces, yo creo que eso hace que me guste tanto, que me encanta esta rama de las hormonas, de la endocrinología, y siempre recuerdo a mi paciente, a Rodrigo, obviamente con mucha tristeza porque el desenlace no fue el mejor, pero he tenido otros pacientes a los que se ha diagnosticado a tiempo, se ha podido revertir el problema, la enfermedad, y bueno, eso me da mucha satisfacción y felicidad. Nos podría, antes de hablar también de la temática que íbamos a hablar, ¿nos podría explicar qué es la endocrinología para dar una versión general y luego ya entramos concretamente en el aspecto que nos trae? Claro. Bueno, para muchas personas el oír la palabra endocrinología pediátrica es como un poco raro, hasta un poco difícil de pronunciar, pero esto hace referencia a que las personas, todas en nuestro cuerpo, tenemos un sistema endocrino. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro propio cuerpo produce hormonas, porque también hay un sistema exócrino, ese es diferente.
Entonces, este sistema endocrino hace referencia a todas las hormonas. Todos hemos oído sobre las hormonas de la tiroides, las hormonas sexuales, las tanto femeninas como masculinas. Todos en algún momento hemos oído de las hormonas del estrés, este cortisol. Entonces, la endocrinología y específicamente pediátrica está englobando o cuida todas las hormonas en niños y en adolescentes. Aquí resaltan las enfermedades más frecuentes, como por ejemplo obesidad, diabetes, problemas de la tiroides, tumores a nivel cerebral que alteran esta funcionalidad de las hormonas. Algo que me gusta mucho es que en realidad cuando nosotros damos un tratamiento endocrinológico, lo que estamos haciendo es simular o tratar de regresar a la normalidad al cuerpo. Porque una enfermedad endocrina es cuando esa producción hormonal por algún motivo se fue muy abajo o muy arriba, se sale del equilibrio. Entonces, con los medicamentos nosotros buscamos regresar a ese equilibrio natural. Entonces, esas son las patologías o enfermedades más frecuentes de la endocrinología y hace referencia sobre todo a lo que son hormonas, tanto en niños y en adolescentes. Claro, yo imagino que entonces, al haber tanta diversidad en la parte endocrinológica, tiene que haber una formación, una actualización, lógicamente, porque las cosas varían mucho, claro. La información viene y va. Entonces, me imagino que hay que estar actualizados Sí, sí, convenientemente. sí. De hecho, recuerdo, ¿no? Yo me gradué en el 2019 de endocrinología pediátrica y una de mis profesoras más queridas siempre nos decía que después que nos graduamos es el momento en el que más vamos a saber, pero que ese conocimiento nos va a durar máximo 2 años, que máximo cada 2 años siempre nos tenemos que estar actualizando porque cambian las cosas. Aparecen nuevos tratamientos que en su momento no habían, aparecen nuevas formas de diagnosticar enfermedades más avanzadas, más rápidas, antes. Entonces, en realidad, yo siempre recuerdo esas palabras y es así. Quizá el tratamiento que me enseñaron en su momento para tal enfermedad cuando yo estaba todavía en la universidad allá en México, ahora ha mejorado, ahora hay muchas más opciones. Entonces, sí, indudablemente la parte de la actualización continua en todos los médicos es algo muy real, nunca podemos dejar de estudiar, siempre tenemos que tratar de buscar información la más actual posible, porque bueno, sabemos que también puede haber información falsa por ahí, y tratar de darle a la comunidad información que sea basada en evidencia científica, porque así mismo como las redes sociales nos pueden abrir un camino enorme y puertas hacia información, pero también nos pueden guiar por información errónea. Entonces siempre les recomiendo a los papás que traten de informarse de médicos especializados y actualizados. Efectivamente. Y ahora ya centrándonos en el tema que hoy nos ocupa, ¿cómo nos podría decir o cómo nos podría explicar qué es la pubertad o adolescencia? Periodos muy Bueno, característicos. bueno, todos, absolutamente todos, hemos pasado o vamos a pasar por este proceso de pubertad o adolescencia. Básicamente, de alguna forma, vienen a ser sinónimos, pero ¿a qué hace referencia? Cuando yo hablo de adolescencia, es ese cambio o transición en el que cambia mi pensamiento, mi forma de ser, mis gustos, mi forma de actuar, de la etapa de la infancia ya a la transición para convertirme en un adulto. Cuando hablo de pubertad, esta hace referencia a esa misma transición, pero hormonalmente hablando. ¿Qué es lo que pasa en mi cuerpo biológicamente? ¿Qué hormonas aumentan? ¿Cuáles disminuyen? ¿Qué es lo que empieza a pasar bioquímicamente adentro de mi cerebro y de mis hormonas, tanto en hombres como en mujeres, para que mi cuerpo se vaya convirtiendo posteriormente en el cuerpo de un adulto? Este proceso, tanto de adolescencia como de pubertad, es un proceso normal y natural, que en la mayoría de las personas se da sin ningún problema. Llega en el momento adecuado, termina en el momento adecuado y no hay ninguna alteración. Sin embargo, debido a múltiples factores, actualmente y bueno, desde hace mucho tiempo, pueden haber alteraciones.
es decir, algo que provoque que mi adolescencia, mi pubertad, o se retrase en presentarse o se presente antes de tiempo. Y esto, que se conoce como pubertad precoz y también pubertad retrasada, son enfermedades que pueden traer consecuencias y es importante que sean evaluadas y tratadas por un endocrinólogo pediatra. ¿A qué edad es normal que los niños, las niñas se inicien en la pubertad? Bueno, aquí, como les digo, estamos hablando ya más específicamente de Claro, pubertad, de o sea, pubertad. los cambios físicos que va a empezar a presentar el niño y la niña. En general, siempre las niñas presentan estos cambios un poco antes, eso es lo normal. Entonces, es normal que una niña puede empezar a presentar signos de pubertad desde los 8 a los 13 años. En ese rango de edad es lo normal que aparezcan por primera vez, como por ejemplo el olor axilar entre los 8 y los 13 años. Mientras en los niños, en los hombres, es normal que aparezca el primer signo entre los 9 y los 14 años. Ese es el rango de normalidad de signos de inicio de pubertad. ¿Y cuándo se suele apreciar que existe una pubertad precoz, que ya algo está fallando? Bueno, ahí sería cuando alguno de estos signos de pubertad, como les decía, por ejemplo, el olor axilar o la presencia de vello en las axilas o vello púbico, o en las niñas la presentación de la menstruación o de secreción vaginal, de crecimiento de la mama. Cuando alguna de estas características en un niño hombre aparece por primera vez antes de los 9 años, no es normal, es una pubertad precoz. Y en las niñas hay que hacer aquí hincapié en dos cosas. Si una niña menstrua antes de los 10 años, eso no es normal, es una pubertad precoz. O si tiene crecimiento de mama u otros de estos signos antes de los 8 años de edad. Ahí estaríamos hablando de que la pubertad se está presentando antes de tiempo, que es esta pubertad precoz. ¿Y qué factores incrementan la probabilidad de que exista una pubertad precoz? Bueno, esta enfermedad realmente ha existido desde siempre, o sea, hay anécdotas históricas desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, es muy notorio cómo conforme ha ido pasando el tiempo, conforme nos hemos industrializado e hiperindustrializado, cómo incrementa la probabilidad de que tengamos estas enfermedades. Ahora, como tal, la causa son múltiples causas, tanto de origen orgánico como, por ejemplo, tumores en la zona de la producción de hormonas a nivel cerebral, o tumores en el ovario, en el testículo, en la tiroides. Sin embargo, hay factores que incrementan la probabilidad. Y obviamente son todos estos malos hábitos a los que lamentablemente de alguna forma la gran mayoría de niños están expuestos ahora, como por ejemplo una alimentación alta en productos procesados, en juguitos, papitas, galletitas, todos estos alimentos de empaque, se conoce que tienen sustancias adentro que cuando entran a nuestro cuerpo actúan como hormonas. Seguro muchos de ustedes han escuchado el término disruptores endocrinos. Entonces son estos alimentos los que hacen esta actividad hormonal en el cuerpo, provocando una pubertad precoz. También hay otros factores, ¿no? Por ejemplo, los niños que son sedentarios, que tienen sobrepeso o obesidad, ya que el tejido graso incrementa la producción de hormonas tanto en niños como en niñas. Y también algo que yo sé, sobre todo en España, que afortunadamente ya se está controlando mejor, es esta alta exposición a las pantallas. La exposición a celulares, tablet, televisión, desde casi que nace el bebé, se sabe que esta sobreexposición a las pantallas va a producir alteraciones a nivel del hipotálamo, despertando antes de tiempo la pubertad. También hay otros factores, ¿no? Por ejemplo, se están estudiando, no son totalmente concluyentes, pero estos disruptores endocrinos que encontramos en los detergentes, en los desodorantes, en los perfumes, maquillajes, cremas, en los vasitos, en los toppers de plástico que ocupamos. Entonces, realmente si vamos sumando todos estos factores, pues el resultado que tenemos es un incremento en los casos de pubertad precoz. ¿Cuánto, en un caso de pubertad precoz, cuánto debe consultarse con un especialista?
Bueno, aquí siempre la recomendación es de que todos los niños tengan sus controles pediátricos anuales con su pediatra de cabecera y de confianza. Pero es muy importante para los colegas pediatras que, por muy cortito que sea el tiempo, no importa la edad que tenga el niño, desde que nace hasta que lo demos de alta a los 17 años, en el control de niño sano se haga evaluación de los genitales. Tenemos que revisar axilas, realmente oler y percibir si no hay olor apócrino, ver si no hay vello, ver si no hay vello en zona genital, palpar si no hay crecimiento mamario y dependiendo de esto, poder diagnosticar a tiempo si ya hay un problema. Muchas veces, por ejemplo, llegan niñas a mi consulta a los 7 años en los que ya tienen crecimiento de la mama. Esto es una alerta para que sea una pubertad precoz, tenemos que hacer todos los estudios pertinentes y de acuerdo a esto poder dar el tratamiento. Entonces, los papás pueden estar alerta de estos signos y síntomas, si bien es un poco más difícil que los papás realmente detecten estos cambios, porque no es lo normal que mamá o Claro. papá pues esté revisando genitales, que pueden hacerlo, no hay ningún problema, pero pues es importante que sepan eso y sobre todo que le pidan a su pediatra que lo haga al momento de la consulta. Ahora, si es que su pediatra o ustedes como papás detectan alguna de estos signos, sería lo ideal una valoración por el endocrinólogo pediatra para corroborar si realmente es una pubertad precoz o si estamos ante una pubertad normal. ¿Qué síntomas y signos suelen aparecer? Bueno, aquí, como les decía ya, siempre pensemos, yo creo que hasta en la escuelita luego nos enseñan cuáles son los signos de pubertad y de adolescencia, pero lo importante es saber que se presenten en el momento adecuado. Entonces, en las niñas, generalmente empieza un poco de olor axilar, que a veces es poco perceptible, o sea, realmente hace falta acercarse mucho para detectarlo, por eso muchos papás me dicen, no he percibido olor axilar, pero cuando yo la reviso lo tiene. Entonces puede haber olor axilar, vello a nivel axilar y en la zona púbica, crecimiento de la mama. Pero mucho ojo con esto. El crecimiento de la mama, cuando ya es visible para los papás o cuando ya se nota a través de la ropa, es muy probable que ya ha tenido un tiempo demasiado largo de evolución porque ese botoncito mamario cuando recién está iniciando el crecimiento de la mama es difícil de verlo. Realmente tiene que ser en una exploración física de un médico que palpe y que busque de manera intencionada la presencia del botón mamario. Pero es importante que los papás sepan esto. Ya otros cambios que se pueden presentar, que son los que conocemos más como de adolescencia, que empieza un poco más de rebeldía, independencia, diferencia en los juegos, quizá ya no quiero jugar, no sé, a los carritos, a las muñecas, sino ya me interesan otras cosas, estoy un poco más interesada quizá en los maquillajes de mamá o ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí. También hay otros cambios un poquito más sutiles que no se presentan todos, como que puede haber un poco de incremento de grasita en la cara, algo de acné, cabello graso, Claro. empieza poco a poco a acelerarse la velocidad de crecimiento, pues que los adolescentes crecen mucho más rápido. Entonces, si es que ustedes notan algunos de estos signos o más de uno en sus niños, lo ideal es que vayan a su pediatra para que revisen que todo vaya bien, ¿sí? O sea, la verdad es de que es sobre todo el pediatra, el especialista que va a determinar si es que requieren una valoración por el endocrino. Los padres, cuando tú tienes la entrevista con ellos, suelen estar abiertos a hablar de toda esta temática o les cuesta trabajo hablar de esta serie de síntomas contigo. No, la verdad es que son bastante abiertos. Creo que, de hecho, muchos de los papás que llegan a la consulta, pues precisamente vienen de manera dirigida. Vienen porque doctora, sabe que noté que a mi hija le está creciendo el pecho, le duele, le pica y me preocupa porque, por ejemplo, ellas me dicen, yo menstrué a los 15 años y mi hija tiene 8, ¿no? Entonces, la verdad son muy abiertos la mayoría de los papás en este tema porque precisamente van a mi consulta por eso. Pero aquí sí hay que tomar en cuenta algo, no así los niños. Cuando ya entran a la etapa de la adolescencia, tanto normal como anormal, si es que es una pubertad precoz, es normal que haya
como recelo, como que ya no son como los niños que no les importa, por ejemplo, andar desnudos por ahí, no, ahora ya hay como que me quiero tapar, no quiero que me vean. Entonces, esto hay que hacerlo con muchísimo cuidado. Yo entiendo, muchas veces los papás incluso hasta quieren obligarles a los niños que me permitan revisar la zona genital, pero yo les explico a los papás que no podemos obligarles. Si es que el niño no quiere, y me pasa muchísimo, a veces se ponen a llorar, ya sea niña o niña. Yo les explico, no le digo, mira, tengo que revisar tu zona genital porque tenemos que ver que todo esté bien. Tu mamá, tu papá siempre va a estar contigo durante toda la consulta. En cualquier momento que tú te sientas incómodo o incómoda, nos detenemos. Pero muchos niños lloran y me dicen que no quieren. Entonces, bajo ninguna circunstancia los obligamos. Yo les explico a los papás que está bien. De hecho, siempre trato de reforzar y de felicitarle al niño y de decirle que él es el dueño de su cuerpo, que nadie puede obligarlo, ni el médico ni los papás. Entonces, la mayoría se calman, como que creo que se sienten ya más en confianza y eventualmente me permiten la revisión. Hay otros niños que no, o sea que definitivamente en la consulta no me permiten. Obviamente esto complica un poco más mi trabajo, Claro. quizá tengo que pedir más estudios o esperar un poco para en una siguiente consulta, cuando yo ya no sea una completa extraña, ver si es que me permite hacer la revisión. Pero esa parte es súper importante en el que nosotros realmente le hagamos al niño que sienta algo que es real, que él es el dueño de su cuerpo y que nadie puede decidir sobre que lo van a revisar o lo van a tocar. Luego se asustan, se ponen a llorar y es normal, o sea, están viendo a una extraña que está empezando a revisar sus partes privadas, entonces hay que cuidar mucho, mucho esa parte. Entonces los niños más bien son como que a veces, sí, a ellos les da, no quieren. Los papás más bien son bastante abiertos en el tema. ¿Qué consecuencias tiene la pubertad precoz? Bueno, esta enfermedad, si es que por algún motivo desafortunadamente no se da tratamiento, tiene varias implicaciones. La primera, que creo que yo que es la más importante, es esta parte psicológica y emocional a la que un niño o una niña tan chiquita de manera obligada se vea a pasar. Entonces, por ejemplo, no es normal que una niña de 9 años ya esté menstruando y que obviamente todas estas hormonas hagan que ella psicológicamente incluso empiece a tener deseo sexual, intereses por la persona de otro sexo, del mismo sexo incluso. Entonces, todas estas connotaciones incluso pueden hacer de que haya bullying en la escuela, de que ella se sienta fuera de lugar, que no se sienta igual a sus compañeras, porque es una niña chiquita, o sea, en un cuerpo de una niña, en una mentecita de una niña todavía ya sangrando, ya con otros gustos, con otros deseos. Sí, yo creo que la parte más importante por la que se debe dar tratamiento es para tratar de evitar este choque psicológico que pueden tener los niños. De ahí tenemos otras consecuencias que son igual importantes, como por ejemplo talla baja. Una niña y un niño que tengan pubertad antes de tiempo crecen muy rápido antes, pero se cierran sus centros de osificación y eventualmente se quedan con talla baja. No culminan a tener el crecimiento que deberían haber tenido. Entonces tenemos niños que se quedan con talla, niñas con talla de unos 50 o menos, o hombres que se quedan con talla de unos 60 o incluso menos. Al dar el tratamiento podemos evitar esto. También se ha visto que los niños y niñas que tienen pubertad precoz y que no reciben tratamiento oportuno tienen más riesgo de enfermedades metabólicas, sobrepeso, obesidad, alteración en el colesterol, en los triglicéridos, hígado graso, alteraciones en la insulina. Entonces, realmente las consecuencias pueden ser evitadas, por eso siempre recomendamos una evaluación y un tratamiento oportuno. Claro, cuanto antes se cojan este, la pubertad precoz, lógicamente, menos consecuencias va a tener luego. Exactamente, sí, lo mejor es o prevenirla o diagnosticarla lo más pronto posible. Efectivamente, efectivamente. ¿Existe tratamiento como Sí, tal? afortunadamente existe tratamiento, va a depender de la causa. Al inicio les explicaba que, por ejemplo, sí es bien poco frecuente, pero pueden haber causas tumorales, un tumor en la zona de la hipófisis o tumor en el ovario. En esos casos dependerá qué tipo de tumor, el tamaño y bueno, se requerirá cirugía o no, dependiendo. Pero de manera general el tratamiento que damos es un medicamento que disminuye la producción de las hormonas que están incrementadas.
hormonas que están muy altas a una edad que no corresponde. Entonces, a veces los papás se asustan, ¿no? O sea, porque la medicación o la forma de administración del medicamento es mediante una inyección que se pone una vez al mes. Entonces, los papás se asustan, piensan que es un tratamiento de tipo hormonal. No es un tratamiento hormonal, es todo lo contrario. Es un medicamento que frena la producción de las hormonas y obviamente, como todo, va a tener efectos adversos, pero llevado de manera adecuada con un profesional experto en el tema, siempre el beneficio va a pasar al riesgo. Entonces, es varios medicamentos que son muy bien tolerados. ¿Y se puede prevenir? Bueno, depende. Claro, Como les decía, esa es hay la, algunas causas esa es la gran pregunta. orgánicas, ¿sí? Hay algunas causas orgánicas. Por ejemplo, hay algunos tipos de pubertad precoz que son de origen familiar. ¿Qué quiere decir esto? No habrá muchos casos probablemente de personas que nos escuchan que me van a decir, pero mi mamá menstruó a los 9, yo menstrué a los 9, mi hija menstruó a los 9 y no nos ha pasado nada, ¿no? Estos tipos de pubertad en los que hay varias personas de la misma familia que presentan pubertad precoz, se sabe y está estudiado que se deben a mutaciones genéticas de Es- ciertos genes que se llaman macorinas y quispeptinas. Esto obviamente no es normal. Ahora, estas, por ejemplo, no se pueden prevenir. Sí, o sea, es imposible. Como es una mutación genética, va a suceder pase lo que pase. Sin embargo, sí se ha visto, como casi todo en la endocrinología, hay espectros de severidad. Entonces, la mayoría de las enfermedades endocrinológicas para que se presenten necesitan la alteración genética, pero como el empujoncito de los malos hábitos o de los factores externos. Puede ser que yo tenga la mutación genética, pero en general si es que mis hábitos, mis factores externos, los que puedo controlar, los tengo de la mejor manera, existe la posibilidad de que no se desencadene la enfermedad. Entonces, de manera general, recomendamos a todos los papás, no solo para evitar pubertad precoz, sino para que tengan una vida saludable sus hijos, que siempre, por favor, alimentación lo más natural y saludable posible, muchas verduras, agua, alimentos naturales, lo menos posible de procesados. También incentiven que hagan actividad física, todo tipo de deporte súper saludable, que se mantengan lo más activos que se pueda. Lo menos de pantallas, una hora máximo, si es que es posible menos, porque ya hablamos del impacto que tiene esto en la pubertad y en las hormonas. Y bueno, tratar de disminuir la exposición a estos disruptores endocrinos, ¿no? Obviamente las niñas no tienen que estarse maquillando, ni estar ocupando perfumes, este tipo de cosas, pues es algo que siempre hay que recordarlo y pues sin exagerar, tratar de llevar una vida pues lo más saludable posible. Esto va a disminuir la probabilidad de la pubertad precoz. En algunos niños, a pesar de que tengan muy buenos hábitos, van a presentar la enfermedad, pero pues es importante que siempre tengan en cuenta los hábitos saludables. ¿Con qué probabilidad se suele producir la pubertad precoz? Bueno, aquí cada vez es mucho más frecuente. Más o menos hablamos una incidencia que es 1 por cada 3.000 a 5.000 pacientes. Sin embargo, en la actualidad, a partir de la pandemia, esta se ha incrementado a más del doble. De hecho, de tal forma, por ejemplo, bueno, hablando exclusivamente de mi consulta, más o menos yo veo por cada 10 pacientes que veo, unos 4 tienen pubertad precoz. Es mucho más frecuente en las niñas que en los niños. En los hombres es menos frecuente, en las mujeres es mucho más frecuente, de tal forma que es por cada 10 niñitas, mujeres que tienen pubertad precoz, solo un hombre tiene pubertad precoz. Entonces, vemos que es una enfermedad multifactorial que tiene muchísima influencia del medio en el que vivimos y por esto con la pandemia que pues pasábamos frente a las pantallas, que no salíamos, que no podíamos tomar aire fresco, que pasábamos comiendo comida chatarra, se incrementó tanto la enfermedad. Eso te iba a decir, que con la pandemia, con el COVID, lo que hizo fue incrementar el número de casos Sí. y además más graves, me imagino. Sí, sí, sí. O sea, la verdad es de que me ha pasado mucho. En general, con el medicamento, después de un par de dosis, se logran suspender la producción de hormonas.
pero sí tengo varios casos de pacientes que me ha costado bastante, que he tenido que incrementar dosis, que poner la inyección un poco más seguido que en otros casos para lograr disminuir esta producción hormonal incrementada. Sí, me ha pasado bastante. Y, y bueno, para finalizar la entrevista, Daniela, que ha sido un gustazo poder estar compartiendo contigo este rato. Me gustaría preguntarte cuáles serán tus próximos proyectos así a corto, medio y corto plazo. Bueno, actualmente yo estoy como un poco en pausa. Como te contaba cuando nos comunicamos para la entrevista, yo soy mamá ahorita, tengo un bebecito de 10 meses y he disminuido mucho mi cantidad de trabajo. Para mí en este momento creo que los primeros años de vida de mi bebé son irrecuperables. Para mí es importantísimo el ser una mamá presente para él, el no perderme nada de toda su crianza. Entonces, en la parte profesional, si bien no he dejado por completo, pero he puesto una pausa. Espero que cuando él esté un poquito más grande, no sé, 3, 4 años, que ya vaya a la escuelita. Es un proyecto que yo siempre he tenido en mi cabeza, que he hablado con algunas colegas de acá de mi ciudad. Me encantaría poder ponerme una clínica de crecimiento con especialistas en la endocrinología pediátrica, con psicólogos, con nutricionistas, con pediatras, donde les ayudamos a los papás para que el crecimiento y el desarrollo de sus hijos sea de la mejor manera. Ese es un proyecto que creo que desde que inicié endocrinología lo he tenido en mi mente. Espero que en algún momento realmente se materialice, pero bueno, por ahora voy un poquito más lento. Claro que sí. Pues casi un gustazo poder contar contigo y que nos hables concretamente de este aspecto que influye en la pubertad, como es la pubertad precoz, y sobre todo que nos la hayas comentado, porque en muchos casos este tipo de información no se conoce tanto. Así es. Y nada, que estamos en contacto. Muchísimas gracias por la invitación, me encantó la entrevista y espero que les sirva muchísimo a los papás o colegas que nos estén viendo. Muchas gracias. Muchas